Hola, buenas tardes. Bienvenidos de nuevo al webinar de hoy de Traico Projects. Hoy hablaremos de seguridad y garantía. Dos motivadores más de acción, motivadores aspectos que nos provocan ponernos en marcha, tomar una decisión, ya sea de compra, ya sea poder convencer a alguien o ya sea incluso pues, decidir por una opción o por otra. Quiero recordaros, si me permitís, voy a compartir cuáles son las diferentes situaciones en las que hoy pues, nos vamos a encontrar. Antes de empezar lo que será el seminario propiamente dicho. Primero, pues ya sabéis que al ser un webinar tendréis vuestro micrófono silenciado, que la sesión más o menos será de unos 30 minutos, que podéis desarrollar preguntas a través del chat, preguntas más relacionadas a nivel técnico, pero por favor, todo lo que sean preguntas relacionadas con el contenido, sí que os pediríamos que las pongáis directamente en el apartado de preguntas y respuestas y las responderemos al final del seminario. Y por último, dispondréis de la grabación del webinar de hoy, tanto en el canal de YouTube como también en nuestra página web. Os pondremos en el chat el link a lo largo de la sesión, os pondremos en el chat el link de estas dos opciones que veis aquí. Y sí que me gustaría hoy, quizás antes de empezar propiamente con todo lo que será el contenido de la sesión, empezar con una votación, ¿vale? Si tenéis a mano vuestra pantalla, ¿vale? Os aparecerá ahora mismo, a ver si me permitís, una pregunta. No sé si veis, a ver, perdonad, relanzo. Vale, muy bien. No sé si veis una pequeña encuesta en la que os preguntamos, cuando vais a comprar un electrodoméstico, por ejemplo, ¿qué pregunta o afirmación os identifica más en vuestra decisión de compra? ¿Vale? ¿Cuántos años de garantía me da esta marca? Es una pregunta que en ocasiones hacemos. ¿Cuánto dura una máquina de estas? Ya sea una nevera, sea un lavaplatos, una plancha, lo que sea. ¿Vale? O de todas estas máquinas, porque claro, normalmente cuando vamos a comprar pues vemos diferentes marcas, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando con la persona que nos está atendiendo, pues seguro que nos pregunta o nos enseña diferentes, pues bueno, ¿cuál se estropea menos? A lo mejor es una pregunta que algunos de vosotros hacéis. ¿Cuál es la más barata? O si a lo mejor, pues bueno, nos fijamos en la relación calidad-precio, ¿no? O si estamos, por ejemplo, pensando en una lavadora concretamente, pues si es esa máquina que nos ofrece el comercial es la que sale más seca o lava más blanco. ¿Vale? Bueno, creo que casi todos habéis terminado de contestar. Me faltan todavía 3 participantes. Venga, animaos a contestar. Seguro que hay alguna de estas preguntas que os indica, de alguna forma os identifica un poquito más, ¿no? ¿Cuántos años de garantía me da la marca? ¿Cuánto dura? ¿Cuánto tiempo me va a durar esa marca? ¿Cuánto voy a tardar quizás en comprar otra marca de este tipo? Muy bien, veo que ya todos habéis terminado. Pues mira, vamos a ver los resultados. Muy bien, voy a compartirlos con vosotros. Creo que los veis. De todos, pues ha habido un participante que ha preguntado o que se identifica más con una opción de precio, ¿no? ¿Cuál es la marca o la máquina de todas las que le ofrecería el comercial en ese momento que es quizás más económica, ¿no? Y luego el resto habéis estado hablando o os habéis identificado más con la frase de me fijo más en lo que será esa relación calidad-precio, ¿no? Una relación calidad-precio que nos lleva a indicarnos, bueno, pues más una motivación
de algo que me puede salir bueno, pues un poco más, más económico. Bueno, nos ha servido de alguna forma esta votación para ver en qué sentido o qué perfil son los participantes que tenemos hoy con nosotros en nuestra sesión. Y esto me va a permitir, de alguna forma, pues darle paso ya a Francesc para que pueda profundizar un poquito más en lo que será la sesión de hoy. Francesc, buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, Muy bien, pues ya con ganas de empezar, pues venga, todo tuyo. ¿vale? Bueno, ya he visto que lo que ha ganado ha sido la relación calidad-precio, con lo cual, con lo que veremos hoy es que de alguna manera, aunque sea vinculada en este caso al precio, algunos de nosotros, o todos, o la mayoría de nosotros, estamos dispuestos a asumir una parte de riesgo, ¿no? Y esto es lo que trabajaremos hoy, que en función del precio, pues ya sabemos que le conlleva una parte de riesgo o que llamaremos también de menor seguridad. Pero antes de avanzarme, vamos a recordar cuáles son estos desencadenantes o estos motivadores a los cuales hacía referencia Esther, porque aquellos que os habéis enganchado hoy por primera vez, pues también sepáis de qué estamos hablando. Voy a compartir mi pantalla con todos vosotros. Muy bien. Si recordáis, tenemos los 10 principales motivadores de la acción y llamamos motivadores de la acción a aquellos desencadenantes que están presentes en las personas y que desencadenan, como su nombre llama, una acción, bien sea una acción de compra, una acción de aceptación, una acción de tirar para adelante, una acción de tirar para atrás, pero lo que hacen es siempre movernos. Y lo que, como hemos comentado durante todos estos días, es que en la medida en que tú conoces cuáles son los desencadenantes para cada uno de tus clientes o para cada una de las personas de tu equipo, lo que debes de hacer es focalizar tu oferta, tu idea, tu producto hacia estos desencadenantes para que suceda aquello que tú quieres que suceda, ¿no? Uno de los primeros motivadores es la necesidad. La necesidad es un potente motivador que hace que las cosas que tú quieres sucedan. Y hablábamos de la capacidad que tenemos todos de generar necesidades, incluso aquellas necesidades que son desconocidas por la otra parte. Otros dos motivadores son ganar y ahorrar, dos potentes motivadores, lo acabamos de ver ahora, estamos dispuestos a aceptar una determinada calidad en función de un determinado precio. Hoy veremos seguridad y garantía como dos motivadores que hacen que las cosas sucedan y en los cuales nos tendremos que fijar no solo en situaciones de riesgo. Estar bien, todos tenemos tendencia a estabilizar y a encontrarnos lo mejor posible, con lo cual todo aquello que tú me ofrezcas o todo aquello que tú me posibilites para que yo me encuentre mejor, pues voy a estar dispuesto a comprarlo. Dos potentes motivadores también son diferenciarnos o estatus frente a ser iguales o moda. Son el hecho de quererme diferenciar del resto de la gente, del resto de las empresas, posicionar mi producto, estaríamos moviéndonos en diferenciación o estatus, y por otro lado hay gente que lo que prefiere es ser igual, movernos por la moda y no tomar ningún tipo de riesgo. Después está la lealtad. Cuando hablamos de lealtad, hablamos de lealtad a empresas, lealtad a productos, pero también hablamos de lealtad a personas. Y por último, este motivador tan potente que es, en la medida de lo posible, voy a estar dispuesto a hacer un esfuerzo para todo aquello que signifique en mí mitigar y hacer disminuir el temor. Y hoy lo que haremos será centrarnos en los motivadores de seguridad y garantía, ¿de acuerdo? Pero antes de empezar a hablar de seguridad y garantía, permitirme que hagamos referencia a cómo nosotros tenemos estructurado nuestro cerebro. Nuestro cerebro no es una masa uniforme,
sino que MacLean habló del cerebro triuno, que es en un mismo cerebro están enganchados hasta 3 cerebros, ¿de acuerdo? Uno, el primero de todos y el más antiguo, es el que llamamos cerebro reptiliano y también es físicamente el más profundo. Y este cerebro reptiliano es el responsable de nuestra supervivencia. Es el que asegura que nosotros sigamos sobreviviendo. Con lo cual, es un cerebro que lo que hace es estar constantemente ojeando todo nuestro entorno por si aparece alguna cosa que puede dificultarnos esta supervivencia. Por encima físicamente de este cerebro está el cerebro límbico, que es el responsable de nuestra parte emocional. Es donde nosotros tomamos las decisiones a nivel emocional y donde tenemos todo, donde sentimos todo el tema de las emociones, tanto intrínsecas como extrínsecas. Y por último, y también el más nuevo, tenemos el neocórtex, que es el responsable de nuestra parte racional. Es donde nosotros hacemos los cálculos, contrastamos los argumentos y junto con el cerebro límbico tomamos también las decisiones. ¿Por qué es importante conocer el cerebro triuno? ¿Vale? Como veis, es un esquema muy sencillo de lo que es el cerebro, pero nos va a permitir entender el por qué algunas personas buscamos a nivel de seguridad y garantía unas cosas y otras personas buscamos otras. Os contaba que es importante conocer este tipo de cerebro porque cuando nosotros recibimos cualquier impacto de información o de comunicación, bien sea visual, bien sea auditiva, lo que hacemos es seguir el sentido de la flecha. Es decir, siempre pasa primero por el cerebro reptiliano, después sigue por el límbico y termina en el neocórtex. Y esto es muy importante porque el cerebro reptiliano actúa como filtro. Y como actúa como filtro, solo dejará pasar sin actuar aquellas cosas que le garanticen su supervivencia, que garanticen la supervivencia de la persona en cuestión. Si percibe que aquí puede haber algún tipo de riesgo, entonces automáticamente lo que va a hacer es poner en marcha acciones defensivas. Os pongo un ejemplo. Cuando nosotros percibimos que alguien nos quiere vender algo, pero nosotros en aquel momento no estamos en disposición de comprar, se nos acerca la persona y enseguida lo que hacemos es no, gracias, sin saber en absoluto qué es lo que nos va a ofrecer. Lo que ha percibido, y hablo de percepción, lo que ha percibido nuestro cerebro es, llega alguien con acción de vender, nosotros vemos a través del cerebro reptiliano que puede tambalear nuestra estabilidad, léase nuestra supervivencia, es decir, entraremos en una situación no cómoda y automáticamente lo que hacemos es generar una contraoferta en este ejemplo que hemos puesto en el sentido de negarnos. No. Otras veces lo que hacemos es cuando nuestro cerebro percibe que podría suceder algo que nos podría hacer daño, lo que hace es huir. ¿Vale? Por esto hablamos de que el cerebro reptiliano siempre tiene dos respuestas, que es atacar, defenderse o huir, marcharse para volver a buscar la situación de comodidad. ¿Vale? ¿Y por qué sucede esta situación de comodidad y la percibimos a través de nuestro cerebro reptiliano? Porque una de las cosas a las que más tememos las personas es al miedo a perder. Le tememos perder. Las personas tenemos miedo a perder. Fijaros que incluso los dichos populares dicen, virgencita, virgencita, que me quede como estoy. No hablamos de virgencita, virgencita, a ver si gano más o a ver si consigo más, sino algo que ya tenemos conseguido, el nivel, el estatus,
los estudios, el conocimiento, la posición, etcétera, que ya tenemos, esta lo que buscamos siempre es conservarla. Por supuesto, si podemos ganar, oye, pues muchísimo mejor, pero sobre todo no bajar, ¿no? Otro dicho popular, mejor pájaro en mano que ciento volando, ¿no? Mejor malo conocido que bueno por conocer. Es decir, siempre buscando la estabilidad, el no perder lo que tenemos ahora. Pero, como dice Charlie, como dice Snoopy a Charlie, si esto se transforma en algo que cada día nos acompaña, es verdad que solo un día nos vamos a morir, pero el resto de los días, como nos dedicamos solo a pensar que nos vamos a morir, nos los vamos a perder. Entonces, hay una palabra que une seguridad y garantía. Y esta palabra es tranquilidad. Lo que anhelamos todos nosotros, lo que anhelamos a través de nuestro cerebro reptiliano, es la tranquilidad. Entonces, estas personas que tienen como desencadenante, como motivador, la seguridad y la garantía, algo que tenemos que buscar nosotros y que nos va a servir, veremos, para los dos es cómo podemos acercarles a esa tranquilidad. Que todo aquello que nosotros les digamos, bien a nuestros equipos, bien a nuestros clientes, les haga siempre moverse en un entorno de tranquilidad. Como ya hemos comentado muchas veces, esto no lo tenemos que hacer con todo el mundo, porque hay personas que buscan el riesgo o lo que les mueve son los retos, sino una vez hayamos detectado que a estas personas los detonantes que les mueven es estar en seguridad, moverse en garantía, es decir, estar tranquilos, estar en un entorno estable, esto es lo que tendremos que generar nosotros con la oferta y con las ideas que les demos, ¿vale? Vamos a ver el primero de ellos, vamos a ver la seguridad. ¿Qué es la seguridad o qué entendemos por seguridad? Por seguridad entendemos mantener la estabilidad, evitar los cambios y evitar la incertidumbre. Es decir, no movernos o movernos lo menos posible de este entorno que conocemos, ¿no? ¿Qué perfil tienen estas personas para nosotros poderlas reconocer, ¿no? Estas personas tienen un perfil que llamaríamos tradicional. Se mueven en lo conocido, se mueven en lo que se ha hecho siempre, ¿vale? Por ejemplo, estas personas, yo siempre he comprado esta marca, con lo cual cuando aparece una marca nueva en el mercado, pues a menos que ellos no estén contentos, lo cual podríamos también llamar que están inseguros o no tan seguros, no van a estar dispuestos a probarla. Cuando les vienes con una oferta nueva, la respuesta es la anterior nunca me ha fallado y es la que he utilizado toda la vida, ¿vale? Con lo cual, son personas que se mueven en lo ya conocido y en lo que han hecho siempre, ¿vale? Frases de ellos son, en casa siempre lo hemos hecho así, o siempre hemos cogido o cocinado la misma marca, etc. Son personas que buscan siempre al máximo evitar los riesgos, donde perciben que podría haber un riesgo bien personal o bien ajeno, entonces lo que hacen es evitarlo, ¿no? Es típico decir, hombre, yo si fuera por mí lo compraría, yo si fuera por mí iría a ver esta película, pero como no sé si a mi pareja, a mi familia, a mi empresa, etcétera, les va a gustar, pues prefiero no arriesgarme, ¿vale? Con lo cual ya no es un tema exclusivamente de ellos, sino que buscan también este tipo de personas que su entorno sea también seguro, ¿vale? Y que nada les haga tambalear. Son personas también de orden, de saber dónde están las cosas, con lo cual esto nos indica que cuando hablemos con ellos y con ellas, uno de los temas que va a ser muy importante es que nos preparemos bien toda la historia que vamos a contar, que manejemos desde el inicio hasta el final de la historia un orden y un flujo que pueda ser seguido por ellos y por ellas, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de riesgos, realmente de qué estamos hablando? Mirad, el riesgo se mueve en dos coordenadas. Una coordenada que es la probabilidad y otra coordenada es el impacto.
Probabilidad es la probabilidad de que este riesgo surja, de que este riesgo se produzca, y el impacto significa que si este riesgo se produce, ¿qué impacto se va a producir? Y entonces creamos esta matriz de riesgos, y en esta matriz de riesgos lo que vemos son distintos colores. En la medida en que nos acercamos más al vértice superior de la derecha, aquí significará muchísimo más riesgo, alta probabilidad y alto impacto, y en la medida en que nos acercamos al lado contrario, pues menor probabilidad y menor impacto. Con lo cual, cualquier oferta, cualquier idea, cualquier cosa que nosotros hagamos con nuestros equipos o planteemos a nuestros clientes o potenciales clientes, lo que tenemos que ver es qué puede suponer para este cliente, qué puede suponer para mi equipo el hecho de que yo les plantee esta oferta o les plantee esta idea. ¿Por qué? Porque si hay alta probabilidad de que esto produzca una inestabilidad, que es la que vamos a llamar riesgo, de que esto produzca una incomodidad en el caso de los equipos, o de que el cliente no sepa cómo salir de ello, lo que tendremos que hacer es buscar fórmulas para mitigar este riesgo. ¿Qué significa mitigar este riesgo? Llevarlos de la zona roja hacia la zona amarilla. En la medida de lo posible, disminuir la probabilidad y o, en la medida de lo posible, disminuir el impacto. Con lo cual vamos a actuar de forma correctiva. ¿Vale? Es decir, es que yo no sé si este café, ¿vale?, va a gustar en mi casa. Oiga, pues yo le doy una muestra o le ofrezco esta posibilidad de retorno, con lo cual lo que hago es poder corregir este riesgo, ¿no? Cuando estamos ya en la zona amarilla, lo que necesitaremos es actuar de forma preventiva, es decir, por si esto llegara a suceder o por si algún cliente me dice esto, pues nosotros tenemos preparadas ya estas respuestas, pero en este caso lo que esperaremos es que sea el cliente el que me diga que se encuentra o podría encontrarse en una situación inestable, pero no somos nosotros los que vamos a empujarla, porque en el momento en que nosotros empujemos esta situación, la vamos a arrastrar hacia la zona roja, ¿no? Entonces vamos aquí siempre a esperar que sea él, ¿no? Ahora que hablábamos antes de electrodomésticos y hablábamos de lavadoras, si este cliente tiene alguna duda sobre una determinada prenda y esta determinada prenda, si puede o no puede lavarse en esta lavadora de una determinada manera, etcétera, vamos a ver que sea él, vamos a esperar que sea él o ella el que nos haga la pregunta. Y por último, lo que tenemos también tener detectado y monitorizado son todos aquellos riesgos que hay muy baja probabilidad de que se produzcan, y si se produjeran el impacto sería bajo, pero nosotros los tenemos también previstos por si hay algún cliente, por ejemplo, que tenga alto conocimiento sobre esto que estamos hablando, de un determinado producto, idea, etcétera, pues podamos dar también respuestas, ¿de acuerdo? Entonces, que sepamos que cuando hablamos de seguridad, el cliente lo que está viendo son riesgos, y cuando hablamos de riesgos, nosotros lo que tenemos que hacer es interpretar cómo ellos y ellas, los clientes en este caso, nuestros equipos, lo miden en tornos de probabilidad e impacto, que esto es a lo que realmente ellos tienen miedo. Venga, ¿y qué podemos hacer con esto? Pues mirad, a ese tipo de clientes lo que tenemos que hacer es darles protección, es decir, tenemos que actuar con protección, y la protección la podemos hacer a través de dar muchas explicaciones y muchos argumentos. Tenemos que tener un buen decálogo de argumentos a la hora de hacer que este cliente pueda saltar este espacio de miedo. ¿Y qué vamos a conseguir si el cliente salta esta zona de miedo en la que se encuentra? Pues que vamos a poder seguir, si recordáis el cerebro que acabamos de ver, vamos a poder seguir hacia la zona emocional y hacia la zona racional.
¿Y por qué nos interesa a nosotros pasar el filtro del reptiliano, llegar a la zona emocional y a la zona racional? Porque allí es donde tomamos decisiones. Las personas tomamos decisiones, unos somos más emocionales, otros somos más racionales y otros somos 50-50. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es proteger, dar protección a los riesgos que percibe este cliente para poder pasar el filtro del cerebro reptiliano. Otra de las cosas que tenemos que hacer es prevenir. Si sabemos que algo podría suceder, que por parte de los clientes o por parte de nuestros equipos podría surgir algún tipo de riesgo, algún tipo de inestabilidad o inseguridad, nosotros lo que podríamos hacer es actuar a priori y prevenirla, ¿vale? Otro punto es, en la medida en que esto pueda suceder, y estoy ya en la zona verde, lo que tenemos que tenerla es monitorizada y controlada. No dejarla como algo que tiene baja probabilidad, sino tenerlo todo bien controlado. Podría ser, por ejemplo, si nos dedicáramos a la venta de arbustos y sabemos que a determinadas alturas o a determinadas condiciones de humedad o de si toca el sol o no toca el sol, etcétera, pues este arbusto podría crecer de una manera o crecer de otra, pero tampoco se produce siempre o la probabilidad es baja. Lo que nosotros podríamos hacer es, no hace falta a esta tipología de clientes ponerles el miedo / riesgo en el cuerpo, pero nosotros sí podríamos llevar una monitorización, porque si esto sucede, rápidamente poder actuar con protección y no generar una inseguridad en este cliente, una inseguridad que además nos podría repercutir en nosotros para compras futuras, ¿no? Y por último es, y lo hemos comentado a través de la protección y los argumentos, el conocimiento. El conocimiento le da al cliente una gran capacidad de resistirse al riesgo, porque cuando el cliente o los equipos entienden bien las herramientas, entienden bien el producto, entienden bien el servicio, ellos empiezan a defender este servicio y esta compra que han hecho a través de las explicaciones que nosotros les hemos dado. Fijaros que muchas veces, y esto es un ejemplo que yo cuento a menudo, las compras que hacemos las hacemos de impulso, las hacemos, llamamos, de manera emocional. Pero después cuando llego a casa tengo que explicar el por qué he hecho esta compra, ¿no? Y en casa puedo encontrarme que las personas son más racionales, con lo cual, si me hubiesen dado argumentos racionales para poder defender mi compra, yo me encontraría muchísimo más cómodo. Con lo cual, una de las cosas que nosotros sí os recomendamos es no dejéis de dar explicaciones. Ya sabemos que hay muchos clientes que solo quieren el beneficio del producto, pero sobre todo cuando detectéis clientes donde su detonante es la seguridad o la garantía, el hecho de poder darles muchos argumentos y que esto haga crecer su base del conocimiento, les va a hacer clientes que ellos mismos se van a encontrar muchísimo más seguros. ¿Vale? Muy bien, pues vamos ahora a ver de qué hablamos cuando hablamos de garantía. Mirad, cuando hablamos de garantía, si bien algunas veces confundimos garantía y seguridad y las vamos mezclando, cuando hablamos de garantía sobre todo estamos hablando de asegurar el cumplimiento de una obligación o de una promesa. Nuestra propuesta de valor hacia el cliente que realmente, por ejemplo, se cumpla. Que aquellas expectativas que tienen los clientes y nosotros nos mojamos con estas expectativas que realmente se cumplan. Eso es lo que espera el cliente y a esto le llama garantía. ¿Vale? ¿Cómo es el perfil de estos clientes? ¿Cómo les reconocemos? Mirad, son clientes que les gusta saltar con red. Quieren siempre tener la seguridad de que no van a sufrir ningún tipo de impacto. Están dispuestos a, y permitirme la expresión, a arriesgar si puedo mantenerme intacto.
Por esto son personas también que les gusta tener cubiertas las espaldas, ¿no? Y siempre dicen, bueno, yo voy a comprar esto, pero si me fallara, ya tengo lo otro, ¿vale? O compraremos este vino, pero si no les gusta, tengo este otro. ¿Vale? Por esto veremos que una buena fórmula de dar seguridad y de dar confianza a esta tipología de clientes es darles siempre una salida. ¿Eh? Y esto les va a permitir arriesgarse, ¿no? ¿Y arriesgarse qué es? Poder volver atrás, poder volver a la situación inicial y no haber sufrido ningún daño. Si él o ella como clientes perciben esto, si él o ella como parte de nuestro equipo perciben esto, lo que van a hacer, como si fuera una compuerta, es abrir el cerebro reptiliano, permitir que nuestra información, que nuestra idea penetre en su cerebro y, ya lo hemos comentado, de manera emocional o de manera racional, pues se tomen decisiones. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que valoran estos clientes? Mientras los clientes de seguridad lo que valoraban era la probabilidad y el impacto, estos lo que valoran es el tiempo de retorno y la calidad. ¿Vale? Lo que ellos definan como calidad, que está ligado a sus expectativas, y si éstas no se cumplen, ¿cuál sería el tiempo de retorno para volver a la situación anterior y que se produzca una situación de estabilidad, una situación de tranquilidad, que llamábamos, ¿no? Entonces, ¿cómo actuar con estos clientes? Pues estos clientes lo que les tenemos que dar es, en la medida en que podamos, es que prueben. Que prueben. Seguro que habéis visto, y muchos de vosotros también los utilizáis, cuando llegamos a un supermercado, llegamos a una gran superficie, nos ofrecen probar un producto, probar una determinada crema, probar incluso un automóvil, ¿vale? Probar. Porque entonces, ¿cuál es la ventaja de probar? Una, que esto les genera confianza. Nadie va a dejar probar algo que no cumpla con las expectativas que se le han prometido al cliente, ¿no? Lo que llamamos propuesta o promesa de valor. Y por segundo, es en la medida en que ellos lo prueban, empiezan a ser colaboradores nuestros. Empiezan a ser colaboradores nuestros. Con lo cual, al final, el boca a oreja, mediante la prueba, también se va expandiendo. El otro punto importante es que tenemos que demostrar expertise y credibilidad. Si alguien nos dice, ¿pero usted cree que me va a funcionar? Que no le contestemos, hombre, yo creo que sí, sino el sí tiene que ser rotundo. Y aquí yo no os digo que vayamos a engañarle, sino que sea la verdad, que realmente esto va a funcionar. Un tema que funciona muy bien son los ejemplos. A ese tipo de personas, como lo que buscan es la estabilidad, buscan la seguridad, buscan el estar tranquilos, esto de ser pioneros no les va. ¿Vale? Con lo cual, si somos capaces de ponerles ejemplos de quién lo está utilizando, de cómo le está funcionando, etcétera, pues va a ser por nuestra parte muchísimo más fácil que estas personas apuesten por nosotros. Y en la medida en que podamos, dejar una puerta abierta a volver atrás. Seguro que a todos os suena y si no les gusta, le devolvemos el dinero. Seguro que en muchos negocios y con muchos productos no podremos hacer esto, ¿vale? Pero sí que lo que podemos dar es una solución compensatoria para que este cerebro reptiliano, para que este cliente no se encuentre tan intranquilo y tan inseguro, sino que se sienta compensado y a través de esta compensación vuelva a la tranquilidad. Muy bien, pero para hacer todo esto, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Vale? ¿Qué es lo que tiene que haber en nosotros? Mirad, lo primero de todo es, tenemos que comunicárselo al cliente, tenemos que comunicárselo a nuestros equipos de una forma clara, concisa y concreta. En la medida en que nosotros, con esa tipología de clientes que tienen estos detonantes, seguridad y garantía, si empezamos a dudar, automáticamente su cerebro reptiliano capta que algo no funciona bien.
y empieza a crecer el dintel de inseguridad. Con lo cual, fórmula, prepárate bien. Prepárate bien, que no haya lagunas. Prepárate bien, ensaya. ¿Vale? El segundo es, sé minucioso. La seguridad y las garantías las vamos a trabajar a través de ser muy detallistas, de entrar incluso en las cosas más pequeñas, porque es a través de las pequeñas cosas donde crearemos una base muy sólida. Y para esta tipología de clientes esto es muy importante. La empatía, que realmente perciban que le estamos entendiendo, que realmente perciban que nos hemos puesto en sus zapatos, que no somos unos charlatanes, que no somos unos vendedores en el sentido de vender humo, sino que en la medida en que proponemos ideas, en la medida en que proponemos productos o servicios, lo que estamos haciendo es realmente haber mimetizado con ellos, entender en qué terreno se están moviendo y de una forma creíble proponerles soluciones que son ideales para ellos. Para esto tenemos que salirnos de nosotros y entrar en ellos. Todo esto de una forma ordenada, imaginaros que como si fueran cajones que se van cerrando y en la medida en que se van cerrando cajones en nuestro cerebro, cada vez estamos más cerca de conseguir traspasar este cerebro reptiliano y empezar a poder trabajar la venta o las ideas con nuestro equipo. Y también es muy importante es que vayamos cogiendo compromisos. Cuando tú coges compromisos con las personas, esto lo que hace es generar con ellas confianza. Y al generar confianza con ellas, se genera un vínculo y este vínculo lo que hace es que se relajen estas personas, su potencial nivel de riesgo, su umbral de riesgo vaya bajando y estén muchísimo más dispuestas a escucharte. ¿Vale? Fijaros lo que decíamos al inicio, ¿no? Cuando alguien se me acerca, intuyo que me va a vender, pero aún no ha dicho nada, automáticamente me lanzo. Ahora, si este alguien que se me acerca, por ejemplo, es alguien conocido, ¿no? Entonces yo ya voy mucho más relajado. Y aunque diga, a ver qué me va a vender este hoy, ya no estoy actuando como el ejemplo que hemos puesto antes. De aquí que muchas veces, sin saber de todos estos cerebros, decimos, no, si quieres ya voy yo, que a mí ya me conoce. Y percibimos que es una forma más fácil de poder entrar. Resumen, ¿qué es lo importante en estas dos tipologías de personas donde los desencadenantes son seguridad y garantía? Que todo aquello que nosotros les demos sea percibido por ellos, por ellas, como generadores de tranquilidad. No que a nosotros lo que les vamos a decir nos genere tranquilidad. La tranquilidad se la debe generar a ellos. Por esto, una vez más, es muy importante conocer a nuestro cliente. Antes de empezar a hacer una oferta, lo que tenemos que hacer es hablar con él, conocer cuáles son sus necesidades, qué productos está utilizando, qué herramientas le van mejor, por qué le funciona bien, por cuántos años hace que está con este proveedor, por qué se mantiene con él, qué es lo que le da, etcétera, porque a partir de aquí iremos detectando cuáles son los motivadores, ¿no? Dice, mire, nunca me ha fallado, le está moviendo la seguridad. Siempre me ha mantenido el precio, le está moviendo la seguridad. Tiene miedo a que alguien, ¿no?, se lo pueda cambiar. Y a partir de aquí es donde nosotros entonces generaremos nuestra oferta. Recordar que lo que ya hemos dicho otras veces para los que habéis estado, ¿no? ¿Qué es lo importante? Es a través de los motivadores generar la aportación y la propuesta de valor de nuestra oferta, de nuestras ideas y de nuestros productos. Y todo esto lo que nos va a hacer a nosotros es muchísimo más íntegros. Estas tipologías de personas donde los desencadenantes son seguridad y garantía
le dan muchísima importancia a la integridad y, como la fotografía que hemos puesto, que veis en pantalla, a la transparencia. No escondemos absolutamente nada. Esto es realmente lo que va a hacer que apuesten por cada uno de nosotros. Y sobre todo, no os olvidéis, paciencia. Estas personas, cambiar significa un reto. Y esto muchas veces no es de la noche a la mañana, sino necesitaremos insistir, 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 porque en la medida en que van viendo que esto es creíble y que nosotros no nos tiramos para atrás y seguimos, si bien algunos pueden pensar qué pesados que son, otros van a decir, hombre, si insiste tanto, es que seguramente debe ser así. En cambio, si no ha insistido, es que esto no era bueno, si no hubiese insistido. O sea, fijaros que funciona en los dos canales, pues aprovechemos el canal que sea mejor para nosotros. ¿De acuerdo? Muy bien, no sé si hay alguna pregunta, Esther. Hola, Francesc. Sí, hay alguna pregunta hoy, aunque bueno, parece que es un tema que ha permitido que quede todo bastante claro, pero sí que hay alguna cuestión. Dicen, las competencias y las habilidades que has estado comentando, ¿tienen más importancia que en el resto de personalidades como comprador? Es decir, concretamente la pregunta es, ¿por qué es más importante estas habilidades ahora con estos dos motivadores que quizás con los otros motivadores que habíamos visto en fechas anteriores? A ver, no es que sean más importantes. Cuando nosotros hablamos de las habilidades y de las competencias, lo que hacemos es, hay muchísimas más habilidades, ¿no? Pero es destacar aquellas que debemos de tener en cuenta en función del desencadenante del que estamos hablando. La comunicación, por ejemplo, es muy importante digamos, a la hora de hablar de todos los desencadenantes, de todos los motivadores. Pero cuando, por ejemplo, hablamos del motivador necesidad, si yo ya he percibido esta necesidad y ya la veo a través del producto, por mucho que tú me estés comunicando de forma concreta, concisa, etcétera, yo ya he tomado mi decisión, ¿no? En cambio, cuando yo tengo mis dudas porque percibo riesgos, el hecho de que lo que tú me digas no existan lagunas y sea muy concreto, pues esto hace que yo me encuentre muchísimo más seguro. Entonces, no son específicas de estos motivadores, sino que en estos motivadores, en estos dos motivadores, estas toman mucha importancia, pero nos servirían, por supuesto, para otros, ¿no? Sí, sí. Claro, desde luego hay que potenciarlas un poco más porque la persona que tenemos delante, pues, bueno, es más tendente hacia este tipo de motivadores. Fijaros que hemos hablado, por ejemplo, hemos dicho, sobre todo, prepárate. Bueno, prepararse es importante siempre, pero aquí lo que no pueden percibir son lagunas, mientras en otros, o en ganar, podrían, ¿no? Claro. Muy bien, pues no hay más preguntas. Os he dejado los links tanto de YouTube como de la página web en el chat, si queréis pinchar allí antes de abandonar el webinar. Si no, pues ya lo sabéis, desde YouTube, Traico Projects, y si no, en nuestra página web también. Os agradeceremos muchísimo todas las propuestas que tengáis, las podéis dejar directamente en YouTube o en nuestra página web, una vez más, y nos vemos hasta la próxima. Gracias, Francesc. Muy bien, muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes. Adiós.